Encomendando a Dios, el señor que vamos a ver ahora con el Chiqui. Fernando Gago, en el ojo de la tormenta. A este le falta Supi, ¿no? Le falta la sopa. Claro, como marca Pepe, es un año complejo para el mundo Boca y para su entrenador. Si hacemos un análisis de lo que fue ocurriendo en este 2025, no llegó a la final de la Copa Argentina, perdió aquel partido frente a Vélez, quedó eliminado, una herida que seguramente no va a cicatrizar en la Copa Libertadores de América de este año, en fase 2 eliminado frente a Alianza Lima. Después de eso había encontrado un montón de situaciones que obviamente estaban en situaciones complejas, pero atención, a esta hora alguien me dijo, estaría Riquelme tomando una decisión en relación a esta situación y tenemos una noticia urgente que presentamos de esta manera, Pepe. Bueno, esta es la información urgente. Estábamos averiguando, Pepe, algo teníamos de que después de la derrota frente a River en el Monumental, su manera de plantear el partido, la poca reacción que tuvo a lo largo de ese encuentro, los cambios que se hicieron muy tarde. Había algo que ya no estaba en sintonía con lo que pretendían en Boca. La eliminación frente a Alianza Lima en la Libertadores fue un golpe durísimo. Decíamos prácticamente imposible de remontar, hasta siendo campeón en el torneo Apertura le iba a costar muchísimo a Gago, pero sucedieron cosas, pasaron cosas. Me cuentan que Gago se despidió del plantel, que se tomó la decisión. Gago no es más el técnico de Boca. Pepe, es la noticia, entiendo, de la mañana en La Nación Más, con una mesa con muchos hinchas de Boca y con muchas cosas que vamos a ir contando, que van apareciendo a esta hora aquí en La Nación Más, siendo las 8:40. Boca tendrá que ir a buscar técnico porque Gago dejó de ser el orientador táctico del Xeneize. Qué mañanita y qué notición. No le alcanzó Chiqui. con encomendarse a Dios, como dijimos. No. Mira, por el lado de Riquelme, autopreservación, ¿no? Él despide técnicos con tal de evitar los cuestionamientos. Ahora, esto a las cuentas de Boca bien no le hace, porque cada vez que despedimos un técnico hay que pagarle la totalidad del contrato o sentarse por lo menos a negociar. Y tenía un contrato caro, Chiqui. Pero acá hay una situación económica que muy bien Maxi trae sobre la mesa, Pero Mariel, chicos, Pepe. esperen, antes de avanzar, empecemos por el principio. Sí. ¿Estábamos conformes con lo que estaba haciendo Gago? Ayer, No. cuando perdimos el Superclásico, los hinchas de Boca, ¿queríamos seguir teniendo un técnico que hacía un planteo como el que hizo, sí o no? Mariel, no, pero Va. todo es plata. Cuando tenés que salir a comprar jugadores, es plata. Cuando tenés que traer un nuevo técnico, es plata. Pero Bueno, ahora tengo sí un avancemos mensaje, en eso, tengo un sí. mensaje, tengo información, porque la situación estaba planteada desde la mañana, desde ayer a la noche. Yo acabo de consultar. Es una decisión, porque aquí hay que marcar una situación. Cuando un técnico se va, hay dos variantes. El técnico renuncia o los dirigentes le piden la renuncia. Yo pregunté, ¿él toma la decisión, Fernando Gago, de dejar Boca, o en un llamado un dirigente le comunica que no va a seguir siendo el técnico de Boca? Y esto está relacionado a lo económico que marca Maxi. A Gago le pidieron la renuncia. No es una decisión de Gago de dar un paso al costado. La decisión la toman los dirigentes de Boca y ahora tendrán que salir a buscar un nuevo entrenador. Es algo que ya veníamos manejando nosotros desde que Boca quede eliminado de la Copa, y ahora con este golpazo frente a River, los dirigentes toman esta decisión en esta mañana que te contamos en la noche. Ahora, se le siguen acumulando los pasivos al presidente de Boca porque ya van varios que contrata y que tiene que echar. Es decir, Bueno. hay una cantidad de pasivos que se le siguen sumando porque a todos los ha tenido que indemnizar. ¿O yo estoy equivocado? No, es así, recordemos, se fue Diego Martínez,
anteriormente Almirón, el paso de Ibarra, el paso de Bataglia, Russo, que también llegó a Boca y fue campeón. Bueno, situaciones que obviamente Boca no ha encontrado un rumbo. Pepe, Mariel, Almirón. En la elección de los entrenadores, primero fueron por gente de la casa y exfutbolistas. Ibarra, Bataglia, sin experiencia. Después buscaron técnicos de un perfil, si querés, ofensivo, con una forma de jugar como Diego Martínez, que dio el salto llegando a Boca. Almirón, que tal vez estaba en Europa, después de su paso por Lanús no había Pero no estaba haciendo buenas rendimientos. campañas, Claro. tampoco en España, Almirón. Sin embargo, llegó a la final de la Sí. Copa Libertadores de América. A la hora Claro. de rajarlo era de todas maneras el momento. Hoy un mayo bastante tranquilo, corregime, Para Chiqui, vos creo en que... el momento, para mí, No. el ciclo se debería de haber terminado con la eliminación de Boca en la Libertadores. Ok, o sea que le dieron una especie de vida extendida. Pero digo, en mayo tiene pocos partidos y después obviamente viene el El Mundial de Clubes. Quedan menos de 30 días y me parece que, ¿sabes qué, Pepe? Lo que yo pude averiguar y también es una percepción personal, es la dura derrota de Gago frente a River. Porque Gago, después de Alianza Lima, modificó su estructura, su forma, la comunicación con los jugadores. Mirá, perdió, como te decía yo, con Vélez en semifinales de la Copa Argentina. Sí. Fue eliminado en segunda ronda de la Copa Libertadores de América. Estamos hablando del equipo argentino después de Independiente más ganador de la Libertadores. Y cayó contra River en el Superclásico. Pero no es que perdió 2-1, es cómo perdió. Ahí está, ese la es el elección punto. de los jugadores, la elección del sistema, los cambios que no hizo. Hay algo que tiene que ver con la estructura del partido en la previa y en el durante. Y hay una Pero frase- en el costado de la cancha bailaba mejor que Tagle, porque hacía esos movimientos. Bueno, hay una Por eso frase lo que lo pinta contratamos, de porque hacía unos cuerpo movimientos que entero. volvía loco. A ver, cualquier equipo de Boca puede perder en la cancha de River, como un equipo de River puede perder en la cancha de Boca. No es una cosa antinatural. Claro. Son cosas que pasan. De locales estos equipos tan grandes se hacen muy fuertes. El tema es cómo perdés. Y a mí hay una frase que me pinta de cuerpo entero lo que le pudo haber transmitido el técnico al plantel. Hay uno de los jugadores de Boca que yo no identifico, que dice, vamos a aguantar los primeros 15 minutos porque después se caen de a pedazos. Marquesín. Bueno, El arquero. no era el arquero, era un ¿No? jugador de campo. Era un jugador de campo. ¿Por qué? Porque River venía de tener un partido muy bravo en la altura, que había logrado empatar después de perder feo con un primer tiempo, francamente, muy pero muy malo, en donde se pudo ir goleado. Pero tuvo que hacer un gran esfuerzo. Entonces, cuando el técnico te transmite esto, y vos decís, aguantar, Boca, aguantar 15 minutos porque después el rival se cae de a pedazos, bueno, ya te muestra cuál es el planteo. Y la verdad que durante los primeros 32 a 34 minutos River le hizo precio a Boca, ¿eh? Bueno, se está despidiendo en este momento del plantel, obviamente trabajando en vivo, te vamos contando el contexto de lo que sucede en lo que iba a ser un entrenamiento, pensamos, normal de Boca, en la despedida de Gago, obviamente con lo que marcas, Pepe. Yo creo que fue muy duro lo de la Libertadores de América. Yo creo que tomó impulso Gago en el torneo local, ganando de local, demostrando un buen juego. Él también cambió, me parece que bajó el perfil, pero lo del otro día frente a River fue más de lo mismo que conocimos en la primera etapa de Fernando Gago. En la conferencia de prensa se sienta y él manifiesta que generaron situaciones, que estaba conforme con el rendimiento. Es algo que todos observamos. Ahora, ¿puedo? Digo, mientras seguimos, por supuesto, sumando información por la ida de Gago, ¿no? La pregunta que te hago es, ¿cuántos de los refuerzos que él pidió le trajo el presidente del club al técnico que él mismo eligió? Claro, la pregunta va directa. Entiendo No, la ¿se pregunta de entiende? Mariel. Sí, 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 tal Es cual. una elección. ¿Los jugadores que Claramente el vinieron fusible- son del presidente o del técnico? No, es que permitime, digo, el fusible es el técnico, siempre. Siempre. Maxi lo decía, Riquelme se preserva. Lo que pasa es que hasta que llega Gago, y por eso lo pregunto, porque ya en un momento me perdí, digamos, los técnicos pedían jugadores y el presidente traía otra cosa. Es que Bueno, han el sido caso todos de muy Velasco... Entonces vos tenés una idea de un equipo en la Sí. cabeza, más allá de que el planteo de ayer fue temeroso, digo, claramente coincido con Pepe, pero a lo mejor no tenés las herramientas, ¿se entiende? Que son los jugadores. Igual las herramientas, más allá de quién hizo la elección en este caso, sé que Riquelme, por ejemplo, con Velasco tenía una situación particular, un gusto profesional del presidente de Boca.
Si hay algo, Mariel, que Sí, pero tuvo fue un Gago... gusto de 10 palos que Sí, no rindió para claro. nada, porque no estaba en el banco por gusto. Bueno, en todo este proceso, si hay algo que tuvo Gago más allá de las lesiones, es un plantel. Primero de mucha jerarquía, con muchas variantes, Bien. para jugar con el sistema que él quería. O sea que toda de Gago está. Yo creo que lo futbolístico es de Gago. Gago no le encontró la vuelta en ningún momento al equipo, salvo en estos últimos partidos en el torneo de apertura. Perdón, se sabía. Yo no soy muy cultor de Gago, nunca fue un jugador que me gustara, incluso cuando jugaba en Boca, aunque ha salido, digamos, de Boca. Era bueno, seamos buenos, tenía clase. No juega cualquiera en el Real Madrid. Exactamente, es más para el merengue que para un jugador que tiene la estirpe de Boca y lo mismo era como técnico, le faltaba esa personalidad. Entonces ahora cuando falló, parece que es llorar sobre la leche derramada. Me parece que, insisto, la responsabilidad es de la conducción de Boca, que claramente ahora pone el foco, y estaremos los próximos 10 días hablando sobre el Gago que se fue y el técnico que vendrá, y otra vez más evita tener que hacer una... Y sí, tiene. En este contexto sí. No, pero por eso, tiene una semana porque va a jugar por el torneo de apertura, la última fecha, ya está clasificado. El Mundial de Clubes le queda lejos. Lo que sí tiene que el dirigente de Boca, Riquelme, y el Consejo de Fútbol tomar una decisión, porque Boca debe de afrontar los octavos de final de la apertura, los partidos decisivos, ya con un nuevo entrenador. Pero yo te quiero decir algo, Maxi. Sí. El que elige a los jugadores, el que elige la manera, el que baja un mensaje, el que trabaja en el día a día, es el técnico de Boca, quien era Gago hasta hace algunos minutos. Las decisiones son de Gago. Si era por Riquelme, yo te puedo asegurar que Velasco jugaba en el Estadio Monumental. Si era por Riquelme, no jugaba con 3 marcadores centrales, jugaba con un delantero más. ¿Y eso incidió en el despido? Y es un mensaje, claro, marca un mensaje Fernando Gago tomando las decisiones que tomó en la previa, pero sobre todo también en el trámite del partido. River no llegaba siendo el River que en su momento conocimos nosotros, que se lo llevaba puesto a Boca. River era un River ganable. Con era un River pelotazo ganable. largo, Exacto. ya le demostró a Gago que tenía problemas defensivos, que a River había que atacarlo. Bueno, no hizo prácticamente cambios durante el partido, los hizo en el final. Bueno, chicos, tenemos que ir a otro puesto ya, pero este tema lo va a dominar todo, va a dominar el día. Estaba con las horas contadas, pero que haya sido así, de modo tan contundente y a esta hora de la mañana, ha sido toda una sorpresa que nosotros le trajimos, y por supuesto estamos siguiendo en detalle más información sobre cómo se dio esta definición. Mientras tanto,